Bienvenidos al comentario del simulacro MIR número 7. Como ya hablábamos en el vídeo anterior, cuando comentábamos el MIR de este año, la convocatoria anterior a la vuestra, ya sabéis que ha habido bastantes sorpresas, ya sabéis que se ha comportado de una forma un tanto impredecible. Y por ese motivo, más que nunca, ahora es importante tener en cuenta qué es lo que hay que hacer para anticiparse a tales sorpresas, o por lo menos para que, si las hay, nos podamos defender frente a ellas de la mejor forma posible. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la diferencia entre un examen como el MIR y un examen de los que estamos acostumbrados en la carrera cuando todavía somos estudiantes? Un examen en la carrera tiene un temario definido, sabes que el examen de nefro solo van a preguntar nefro y la mayor parte de las preguntas, si no todas, van a ser sobre lo que te han contado en clase. Si el profesor es honesto y es honrado, normalmente es lo que va a hacer. Pero el ministerio ni es honesto ni es honrado, por lo menos no en ese sentido. El ministerio tiene un examen que se llama MIR, que no tiene un temario definido, que te pueden preguntar cualquier cosa de cualquier especialidad, más fácil, más difícil, y les tienes sin cuidado con qué libros te preparas o quién te ha dado las clases. Así que entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Conocer al enemigo. Es muy importante esto. Aquí, en un examen así, el que mejor resultado obtiene, el que le va realmente bien, no es solamente alguien que se sabe muy bien el temario, que ha estudiado mucho, porque aquí no hay temario, aquí hacen lo que les da la gana. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que te vaya realmente bien? Aparte de estudiar mucho y hacer un gran esfuerzo, que eso lo vais a hacer todos y de eso no me cabe ninguna duda. Tienes que conocer muy bien al enemigo. Esto es básico. Mucha gente cuando estudia solamente se fija en lo que está estudiando, es decir, si se lo sabe o no se lo sabe, si lo entiende o no lo entiende, si va a necesitar repasarlo otra vez más o no, ese tipo de cosas. Pero no solamente tienes que fijarte en eso. También tienes que fijarte en cómo piensa el ministerio, en cómo el ministerio pregunta las cosas, cómo le gusta preguntar, qué le gusta preguntar, qué es lo que pasa después de que en un examen aparezca una novedad, si esa novedad tiende a aparecer en los siguientes o no tiende a hacerlo. Ese tipo de cosas también son importantes. Eso es un trabajo más nuestro que vuestro, eso es algo más de la academia que de la persona que estudia para prepararse, pero tú también tienes que hacerlo a la hora de estudiar. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué es tan importante conocer al ministerio, conocer cómo se comporta? Vamos a verlo en el simulacro que acabáis de realizar. Ya todos los simulacros que hagáis desde ahora hasta final del curso se han puesto pensando mucho en cómo se ha comportado en las últimas ediciones. Así que vamos a ver, ¿qué es lo que se ha visto llamativo durante las últimas convocatorias con respecto a las anteriores? Cuando el MIR empezó a poner imágenes, convocatoria 2009-2010, de esto ya hace mucho tiempo, las primeras veces que lo hizo, pues aquello era como algo bastante ligero, había menos imágenes, había menos preguntas con foto, en fin, era una cosa totalmente distinta. Y las fotos que aparecían eran realmente muy típicas, muchas veces ni siquiera hacía falta verlas para poder acertar la pregunta. Los primeros años que ponían un electro al año, esa era la media. ¿Qué es lo que pasa ahora? No sé por qué, pero parece que la sección de cardiología del MIR ha copado un porcentaje altísimo de las preguntas con imagen. No solamente es que aparezcan electros en el MIR, ese es el menor de los problemas. Últimamente en el MIR están preguntando también ecocardios, ecodoppler, incluso alguna técnica más avanzada como un TAC cardíaco o una resonancia magnética cardíaca. Este tipo de cosas las estamos llegando a ver. ¿Qué hay que hacer entonces? Simulacros, exámenes donde las cuestiones se parezcan a estas, donde te pongan a prueba de una forma parecida al ministerio. Pero claro, esto tiene un problema también. Se puede esperar de mí que como estudiante de medicina o como médico recién terminado tenga una cierta idea de ver los electros más normales, los electros más típicos, pero se puede esperar de mí que sepa identificar correctamente las alteraciones de una resonancia magnética cardíaca. Cuando los cardiólogos están, algunos de ellos, subespecializados en imagen cardíaca y se dedican precisamente a ver resonancias. Esto no vamos a ser hipócritas. Nadie espera de ti o nadie debería esperar de ti que domines todas las técnicas posibles que se puedan hacer de imagen en cardio, porque eso no puede ser. Tendrías que dedicarte a eso profesionalmente y no es el objetivo del MIR que te especialices directamente en cardio antes de hacer el MIR. Eso no puede ser. ¿Qué hay que hacer entonces? Tienes que aprender a defenderte como puedas y donde no alcancen tus conocimientos lo que tienes que hacer es que tu astucia sí alcance. Y aquí tenemos un buen ejemplo en una pregunta de este examen. Pregunta número 4. La pregunta número 4, desde el punto de vista de su contenido, se puede considerar difícil, sobre todo cuando la foto que acompaña es una resonancia magnética cardíaca. Pero se puede sacar la pregunta número 4 con unos conocimientos muy de andar por casa, con conocimientos normales del MIR, incluso con conocimientos de la carrera, sabiendo muy poquito todavía del MIR. Estamos en primera vuelta, estamos muy lejos del examen, pues vamos a ver si eso es posible.
Dice la pregunta número 4. Varón de 48 años con síncopes de repetición y hermano fallecido de muerte súbita realizando actividad física. La resonancia muestra una imagen vinculada, que ahora vamos a ver, pero no va a ser lo primero ni mucho menos porque todavía doy por hecho que las imágenes y más de resonancia cardíaca pues no estamos precisamente muy versados ninguno. Dice, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Vamos a ver. Sin ver la imagen, por sentido común, hay dos opciones que automáticamente tendrías que descartar. Y mucho cuidado, no te fijes tanto en lo que te cuentan del paciente, sino en la prueba que te están dando del paciente. Pero si me acabas de decir que no mires la resonancia, e insisto en ello, no mires la resonancia, pero lo que sí sabes es que te han dado una resonancia, te lo han dicho. Eso es pista suficiente para descartar dos opciones. Si el diagnóstico lo puedo alcanzar por resonancia magnética cardíaca, hay dos opciones aquí que directamente no me las creo, no van a ser la respuesta correcta, porque si nos fijamos, la opción número 1, ¿un síndrome de Brugada me puede dar arritmias cardíacas fatales? Pues sí, por poder lo puede hacer. La opción 2, QT largo, ¿un QT largo puede llegar a producir eso? Hombre, cuando el QT es suficientemente largo es verdad que puede generar entorsada de puntas y eso a su vez, todo eso lo sabemos por teoría, pero fíjate en pequeños detalles que te pueden ayudar igual. Resonancia. ¿Tú crees que hace falta una resonancia para diagnosticar un Brugada? ¿Tú crees que hace falta una resonancia para diagnosticar un QT largo? ¿Qué es lo que se ve en un Brugada o qué es lo que se ve en un QT largo? A lo mejor no sabes muy bien qué es lo que se vería en un electrocardiograma, pero sabes que esas patologías se diagnosticarían con electros, no con resonancias. ¿Por qué? Porque el Brugada podrás no saber mucho de él. Yo tampoco sé mucho del Brugada, pero sabes lo suficiente para acordarte que es una canalopatía, es una alteración de un canal, que a lo mejor no recuerda exactamente si es el canal de sodio o si es el canal de no sé qué, puede ser que eso no te acuerdes, pero sabes que eso es una canalopatía. Igual que lo del QT largo, también tiene alteraciones de los canales, de diferentes iones. No recordarás cuál, pero desde luego en una resonancia, y la resonancia puede ser muy fina, pero difícilmente una resonancia va a ser tan fina como para ver canales de sodio alterados. Es una cosa que no se va a ver en la resonancia. Lo que sí que puedes ver en esas patologías es que en el electro haya algún patrón característico o que el QT esté largo. Esa terminología es electrocardiográfica, no de resonancia. Luego, entonces aquí, aunque no tengas ni idea de lo que te están preguntando, la 1 y la 2 nunca se diagnosticarían con una prueba de imagen. La 1 y la 2 ya no me las creo. Me quedan otras dos. Me queda la 3, miocardiopatía hipertrófica septal. Es una forma de miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Bien, bueno. Y la 4, displasia de ventrículo derecho. Hay dos formas de enfocar esta pregunta. Desde el punto de vista académico, ortodoxo, teórico, que sería el siguiente. Yo he estudiado que tanto la 3 como la 4, pueden producir muertes, asociación familiar, porque ambas son autosómicas dominantes, porque ambas he leído que pueden producir fallecimientos en relación con el ejercicio, pueden producir arritmias cardíacas fatales. Bien, de acuerdo, pero se trata de acertar la pregunta y puede ser que a lo mejor no sepa todo eso el día del examen. El día del examen os digo lo que va a pasar. La opción número 3, miocardiopatía hipertrófica septal, de eso vas a saber bastante. ¿Por qué? Porque se ha preguntado mucho en el MIR y por tanto pues tienes un conocimiento suficiente sobre esa patología. Pero sobre la 4, una displasia de ventrículo derecho, vas a saber 4 cosas y no las vas a tener muy claras. ¿Por qué? Porque esto es así. Que nadie se autoengañe pensando que el día del MIR va a dominar todo lo que pone en el manual, porque eso es mentira. Lo que vas a saber el día del MIR es acertar preguntas, poner la cruz en su sitio. Y eso a veces va a estar justificado porque me sé la teoría necesaria, pero otras veces va a estar justificado porque sé improvisar, porque sé luchar contra las opciones, porque tengo una cierta técnica de examen. Y aquí, entre la 3 y la 4, suponte, y muchos no tendréis que suponer porque esto es así, que no sabes distinguir la 3 o la 4 por lo que te cuentan aquí. De hecho, lo que te cuentan aquí, eso de tener antecedentes familiares, de que haya un síncope por ahí, de que haya habido alguna muerte súbita en la familia, eso, tanto la 3 como la 4 te lo pueden producir. La resonancia tampoco la sé ver. Imagínate que tampoco la sabes ver. Y es un hecho que muchos no la sabréis ver. 3 o 4, ¿qué marcarías el día del MIR? Con el conocimiento que tienes hasta ahora de cómo se comporta el examen, ¿qué marcarías? 3 o 4. Si no lo sé, ¿cuál de las dos preguntan más en el MIR? Y eso sí lo sabes, porque ya llevan meses suficientes haciendo simulacros, muchos ya habréis visto incluso la cardio en clase, ya sabéis qué es lo que más se pregunta. Luego entonces, si estoy en un examen MIR,
o es la 3 o es la 4, la más probable ¿cuál será? Si no tengo ni idea, coño, la que preguntan con más frecuencia en el examen. La 3 sería muchísimo más probable que la 4, porque aparece mucho más la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, mucho más que la displasia de ventrículo derecho en el examen. Luego, entonces, si tengo que marcar algo, pues marco la 3 y ya está, y así acierto la pregunta. Puede ser que a lo mejor alguno sea lo suficientemente fino como para darse cuenta de que en esta imagen, efectivamente, pues hay una alteración estructural. ¿Sale marcada en este momento? Pues sí, se ve que en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, pues vemos que ahí hay como un engrosamiento del músculo cardíaco, un engrosamiento que está dificultando ese tracto de salida, pero eso, para darte cuenta de ese detalle, una de dos. O es algo muy exagerado que llama la atención a cualquiera, o has visto muchas resonancias magnéticas cardíacas y sabes qué es normal y qué no es normal. Y no todos tenéis mucha experiencia con la resonancia magnética cardíaca, yo al menos no la tendría, Así que entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Si no lo tienes claro, marcas la 3 y por probabilidad, conociendo el examen, podrías haber acertado la pregunta. Es muy importante esto. Tienes que perder el tiempo suficiente para conocer al enemigo. Cuanto mejor conozcas al enemigo, y en este caso el enemigo es el ministerio, el que te pone el examen, y últimamente está bastante impredecible, cuanto mejor lo conozcas, mejor para ti. Fijaros cosas que puede hacer el ministerio. El ministerio no pone un examen perfecto, ni mucho menos, y esto es otro de los problemas que tiene el MIR. Ya habéis visto que las preguntas que se han anulado, a lo mejor puede ser que sí, que de acuerdo que fuesen anulables, pero hay algunas otras que también se podrían anular y sin embargo no lo han hecho. El ministerio no es perfecto, no todas las preguntas son 100% correctas, no todas las preguntas están libres de una doble interpretación o que de alguna manera pues no las entienda bien y marque otra cosa, en fin, pues estas cosas pasan. Un examen tipo test, para estar perfectamente hecho, tendrían que dedicarle un tiempo que no tienen, e incluso dedicándole mucho tiempo es factible que alguien se dé cuenta de un pequeño detalle que invalida la pregunta. Todos los años hay preguntas impugnables, y hay veces que esas preguntas impugnables el ministerio no las impugna, no las anula, y ahí quedan, y por eso en el desglose hay veces que vais a tener dudas, vais a tener problemas. Fijaros, por ejemplo, para ilustrar esto, para que veáis que el ministerio no siempre hace las cosas bien. Pregunta número 6, dice, pregunta con imagen, no dicen nada más del paciente. ¿Cuál de estas es correcta como diagnóstico radiológico? Este tipo de preguntas son raras. Lo habitual es que te den un caso clínico, te cuenten una historia de un paciente y además te den una imagen complementaria. Una prueba más dentro de una información global, como en la pregunta anterior que hemos visto. Pero aquí no, aquí lo que te enseñan es esto. ¿Qué ves aquí? ¿Qué es lo anormal que aparece en esta radiografía? Y bueno, pues esto la vamos a comentar para que nadie tenga problemas, nadie tenga dudas a la hora de verla cuando aparezca en el desglose o cuando la veáis en alguna clase, que sepáis que esta pregunta la podrían perfectamente haber anulado. No lo hicieron, la respuesta que dieron como correcta pues fue la 3, y efectivamente pues aquí se ve una esplenomegalia. Pero cuidado, hay algo más que se ve en esta imagen y que el ministerio pues no dio como correcto. Hay dos opciones correctas. Se ve esplenomegalia, ahora veremos a continuación en qué hay que fijarse por si acaso apareciese otra vez una esplenomegalia en el examen, pero también fijaros, la opción número 4, sacroileitis, se podría considerar correcta. ¿Cómo se ve radiológicamente una sacroileitis? Pues fijaros. Esta pregunta la falló muchísima gente cuando se puso. ¿Por qué? Porque el ministerio, hasta esta convocatoria, esta es una pregunta de hace pocos años, nos tenía acostumbrados ¿a qué? A preguntar sacroileitis con mucha frecuencia. Era muy común que apareciese gente con espondilitis anquilopoyética y entonces pues se veía una sacroileitis bilateral, es lo característico en esa enfermedad. Y bueno, pues vamos a ver cómo se ve una sacroileitis. Fijaros, aquí tenemos una radiografía, se ven las sacroiliacas normales de un paciente. Fijaros que están muy bien definidas y se puede identificar perfectamente a tiralíneas por donde pasa la articulación sacroiliaca. Y fijaros en este momento, aquí se ve una auténtica sacroileitis. Fijaros que está como difusa, como borrada. Esa línea que veíamos en la fotografía anterior no se ve tan clara aquí, ni muchísimo menos. Fijaros en lo que puso el ministerio. Volvemos a la imagen de antes. Esto, si comparo una con otra, me doy cuenta que hay una sacroiliaca que se ve perfectamente, pero la otra sacroiliaca está bastante borrada. ¿Este paciente tiene sacroileitis? Pues hombre, radiológicamente por lo menos lo que se ve aquí es compatible con sacroileitis. Luego esta pregunta se tendría que haber anulado.
no se anuló, pues, mala suerte, a veces pasa, ¿eh? El ministerio no siempre es justo a la hora de anular preguntas, pero que sepáis que si alguien ha pensado que aquí puede haber una sacroileitis, esta imagen la ha visto más de un reumatólogo, más de un radiólogo, y efectivamente es compatible con que haya una sacroileitis unilateral. Pero hay que aprender de esta pregunta también. Imagínate que al ministerio durante los próximos años le dé una vez más por preguntar cómo se ve una esplenomegalia. Vamos a ver o vamos a aprender a identificar una esplenomegalia en una radiografía de abdomen. No es lo normal, no creo que vuelvan a hacer esto, pero por si acaso, ya que ha ocurrido una vez, no sea que se les ocurra acordarse de esta pregunta y lo vuelvan a hacer. Vamos a una imagen diferente. Esta de aquí. ¿Qué se ve aquí de especial? ¿Se ve esplenomegalia o no se ve esplenomegalia en esta radiografía? ¿En qué hay que fijarse para ver si hay esplenomegalia en una radiografía de abdomen? Lo primero, saber dónde está el bazo. Eso estoy convencido de que nadie tiene ninguna duda. Ya sabéis, está a la izquierda. Cuidado con esto. El bazo es una víscera sólida. Luego entonces en una radiografía tendrá densidad agua. De las 3 densidades básicas en radiología tendrá densidad agua porque es una víscera sólida. Y fijaros un detalle. A la izquierda, arriba, si te fijas bien te vas a dar cuenta de que hay como una imagen que efectivamente es densidad agua y que sobrepasa ligeramente los arcos costales. Si ves la silueta esplénica por debajo de los arcos costales, quiere decir que probablemente exista una esplenomegalia, probablemente ese bazo estará agrandado. Ahora se ve mucho mejor marcándolo con amarillo, fijaros, ahí está esa silueta esplénica, está claramente por debajo de esos arcos costales, por tanto esta imagen pues sería compatible con una esplenomegalia, por lo menos radiológica. La radiografía de abdomen no es la mejor técnica, ni mucho menos para valorar si alguien tiene una esplenomegalia. Se ve mucho mejor con un TAC, se ve mucho mejor con una ecografía. Pero bueno, el ministerio le puede volver a dar por preguntarlo de esta forma. Así que bueno, pues ya sabemos en qué hay que fijarse. Volvemos ahora a la imagen que puso el ministerio en su momento. ¿Ves que aquí hay esplenomegalia o no ves la esplenomegalia? La sacroileitis que antes decíamos se ve muy clara. Pero la esplenomegalia que tiene aquí es tan sumamente manifiesta, es tan sumamente llamativa, fijaros la línea, que llama incluso más la atención que esa sacroileitis. ¿Qué es lo que pasó? Mucha gente falló la pregunta porque la mayoría que estaban acostumbrados a que les pusieran sacroileitis, la mayor parte de la gente respondió sacroileitis, acertadamente porque también tiene criterios de ello, pero al ministerio le gustó más lo de la esplenomegalia, le pareció más llamativo y no quiso anular la pregunta. Esto a veces pasa. ¿Repercute esto mucho en la nota final, en el puesto definitivo que uno alcanza? Pues a veces sí, a veces no. En una pregunta como esta, que sepáis que tuvo muy poca repercusión. ¿Por qué? La mayor parte de los opositores no estaban entrenados hasta ese momento para ver esplenomegalia. O la esplenomegalia, aunque era muy llamativa en esta imagen, la mayor parte de la gente la pasó por alto. La mayor parte de la gente que hizo el examen ese año contestó que había una sacroileitis y todos tuvieron mal la pregunta porque el ministerio consideró como única respuesta posible esplenomegalia. Pero una pregunta que todo el mundo que se presenta tiene mal ya no es discriminativa y por tanto ya no es algo que vaya a marcar diferencias entre unos y otros. Entonces, por ese motivo no tuvo relevancia real, pero da mucha rabia, indudablemente, que una pregunta que tú te sabes, una pregunta que podrías perfectamente tener razón, que incluso se tendría que haber anulado, al final la tengo mal y no se anula. Pero bueno, seamos prácticos, si todo el mundo que hizo el examen la tiene mal, pues tampoco es relevante al final para los puestos definitivos. Simplemente todo el mundo puntúa sobre una pregunta menos. Hay que conocer muy bien al enemigo. A partir de ahora hay que saber ver una esplenomegalia en una radiografía de abdomen. Normalmente si es una esplenomegalia la van a poner llamativa, la van a poner que no haya ninguna duda como hicieron ese año. ¿Podrían repetirla? Pues ya por lo menos estamos entrenados para volver a verlo si ocurriese. Vamos a ver otra serie de preguntas, en este caso preguntas con imagen que ilustran cómo se comporta el ministerio cuando pone el examen MIR. Primera vuelta vamos a dedicarnos mucho a esto, a ver cómo piensan, a ver en qué sentido tenemos que dirigir nuestros esfuerzos, y en segunda, tercera y última vuelta pues ya será un enfoque mucho más teórico, mucho más de repaso y mucho más de, en fin, pues ya lo iréis viendo con el curso. Vamos a la pregunta número 16. Fijaros aquí, la pregunta 16 es una pregunta sobre unas cuestiones que antes pues caían menos, pero durante los últimos años, ¿qué es lo que ha vuelto a resurgir? Lo habréis oído en clase durante los últimos años, cuando estabais terminando la carrera en las diferentes universidades, que os han dicho que ha resurgido durante los últimos 5 o 10 años. Las
ETS. Las ETS han vuelto, y con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque la gente ha bajado la guardia, ha bajado la guardia. El tema del VIH ya no da tanto miedo como en los años 90. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente se protege cada vez menos, la gente piensa en ellas cada vez menos, y por eso hay un repunte de las venéreas. Hay un repunte de la sífilis, hay un repunte de todo aquello que se pueda confundir con la sífilis, y muchas veces el examen MIR refleja la realidad epidemiológica del medio en el que se pone. Por eso tenemos que estar preparados para las venéreas. Vamos a la pregunta número 16. Fijaros aquí, nos hablan de un paciente de 35 años. Esto me llama la atención. Fijaros, aquí nos ponen la imagen correspondiente a este paciente. Lo mismo ocurre en esta pregunta como las que pone el Ministerio. Los simulacros intentan imitar en todo el comportamiento del MIR. Y hay veces que el Ministerio comete discrepancias entre lo que nos muestra en la imagen y lo que nos cuentan las preguntas. CTO también lo hace a veces voluntariamente para parecerse al Ministerio. ¿Qué veis aquí que llama la atención? Aparte de esa pedazo de lesión ulcerada que tiene en su cerebro inferior este paciente, que hay una cosa que llama la atención. ¿Diríais que esta imagen corresponde a una persona de 35 años? Fijaros en las manos. Esas manos son propias de una persona de 75 o de 80. Hay veces que no coincide mucho la información que te dan con lo que ves en la imagen. Pero bueno, supongamos que esas manos fuesen más jóvenes, supongamos que el paciente pues fuese realmente de 35 años. ¿Qué es lo que llama aquí la atención? Una única lesión, una única lesión. Cuidado con esto. Aquí se ve una única lesión, pero las características que te dan, dice, tiene una adenopatía inguinal supurada. Mucho cuidado. Recordad en ese diagnóstico diferencial que ya vimos hace algunos vídeos sobre las enfermedades venéreas que daban chancros, etcétera, todo aquello que dijimos. La sífilis era la que típicamente producía un único chancro. Y el chancroide o chancro blando se caracterizaba porque daba múltiples chancros. Aquí solamente se ve uno, pero fijaros la información que nos dan en la imagen, en el enunciado de la pregunta. Una única adenopatía supurada. ¿De qué te están hablando entonces? De un chancroide. Esto no parece que vaya a tratarse de una sífilis, sino de un chancroide. Acordaos, la sífilis, ¿qué te van a decir de ella? Adenopatías bilaterales, adenopatías bilaterales. Aquí podríamos pensar en un chancro blando, chancroide, Haemophilus ducreyi. El Haemophilus ducreyi se ha preguntado en las últimas convocatorias del MIR. Cuidado con las venéreas, miraoslas bien porque seguro que en vuestro examen alguna pregunta habrá. Y bueno, pues nos dicen cuál sería la incorrecta con respecto al diagnóstico que sospechamos. Dice la 1 que lo produce una bacteria cocobacilar gram negativa. Esas son las características microbiológicas de este bicho, del Haemophilus ducreyi. La 1 pues tiene razón. Dice la 2, consiste en una úlcera genital blanda, no dolorosa, que sangra con facilidad. ¿Qué es lo que falla en la opción número 2? Sí es dolorosa, acordaos, las lesiones del chancro blando sí que son dolorosas, a diferencia de las lesiones de la sífilis que son indoloras característicamente, así que por eso la opción número 2 es la que miente, es la que habría que marcar. La 3 dice que es cofactor de la transmisión del VIH, esto es verdad y esto hay que recordarlo porque más de una vez lo han preguntado. Si yo tengo una lesión que produce úlceras a nivel genital y además estoy infectado de VIH, es más probable que lo transmita. ¿Por qué? Porque tengo está más expuesta a la mucosa, hay una vulnerabilidad de la barrera cutáneo-mucosa, por ese motivo pues es más fácil tanto que la contraiga como que la transmita, en caso de que haya lesiones ulceradas, aparte de la infección por VIH. Entonces la 3 es claramente cierta. Y luego la última dice en la 4 que el periodo de incubación es de una semana como máximo. Eso también lo vimos en aquel cuadro resumen que hicimos sobre las venéreas. Acordaos que en el caso de la sífilis hablaríamos de una incubación de semanas, mientras que en el chancro blando o chancroide hablamos de una incubación de días, una semana como mucho, 3, 4, 5 días es lo habitual. Entonces, por eso todas tienen razón menos la 2. Cuidado, sí que duele, la sífilis es la que es indolora, por eso la 2 sería la solución de la pregunta. Es muy importante esto. Las cosas que por algún motivo se ponen de moda a nivel social, a nivel epidemiológico o incluso que salen mucho en la tele, el Ministerio toma nota y lo pregunta. Se puso de moda la difteria hace algunos años. ¿Por qué? Porque el caso que hubo, cuando es una enfermedad que hacía décadas que no se diagnosticaba en nuestro país, pues aparecieron preguntas sobre difteria. El famoso virus Zika, etcétera, tal, pues cayó en el examen MIR. Cuando yo me presentaba
Me presentaba en el año 2002-2003, por esa época fue muy sonado un caso de un futbolista que incidentalmente se le diagnosticó un hipernefroma, haciéndole una ecografía abdominal por otro motivo. Esa fue una cosa que fue muy mediática, muy de prensa, y en el 2004, que fue el año que yo me presenté, preguntaron mucho más sobre hipernefroma, y el siguiente año también mucho más sobre hipernefroma. Se puso de moda simplemente por eso, porque alguien conocido lo había padecido y salía mucho en la tele, y entonces piensan más en ello. La gente del ministerio, aunque a veces no lo parezca, también son de carne y hueso y ven las mismas revistas que tú, los mismos periódicos, los mismos canales de televisión. Tienen algunas prácticas raras que no diréis, que ya descubriréis, pero en esencia viven en la misma sociedad que tú y son influenciables. Por tanto, ten mucho cuidado con eso. Cuando veis un tema muy mediático, es probable que eso aparezca en el examen. Bien, pues dejamos entonces la pregunta 16 y vamos a la pregunta 26, también una pregunta de imagen, para ver cómo se comporta el ministerio también, sobre todo con las preguntas con foto. La pregunta número 26 es sobre el epitelioma vasocelular. Evolución típica en el MIR. Preguntan un concepto de forma totalmente clara. Del libro, copiado de un párrafo, para que sea absolutamente característico, que habían preguntado durante décadas del epitelioma vasocelular, incluso antes de que hubiese fotografías. ¿Qué pregunta el ministerio de eso? Todavía estáis empezando, todavía falta mucho tiempo para que os presentéis. Alguno incluso todavía pues ni se lo habrá mirado en dermatología, ya os lo digo yo. Te van a contar, si quieren un epitelioma, por lo menos es lo que siempre contaban, una lesión que es brillante, típico brillo perlado, te van a decir, y telangiectasias superficiales. Siempre es igual, siempre lo habían hecho igual durante 25 años. Tenéis una imagen típica. Esto es un epitelioma vasocelular, ese famoso brillo perlado, esas telangiectasias en la superficie, es algo que es muy característico. ¿Qué pasó según fueron pasando las sucesivas convocatorias? Pues el ministerio se dio cuenta de que preguntaron en forma de texto, no tenía ya gracia, todo el mundo acertaba esas preguntas y empiezan a preguntarlo en forma de fotografías. Pero con el paso del tiempo resulta que la foto típica del epitelioma vasocelular ya dan por hecho que todo el mundo se la sabe, y entonces ¿qué hacen? Una vuelta de tuerca más. Yo puedo seguir preguntando el epitelioma vasocelular, puedo hacerlo de otra manera, con otra foto, y entonces la pregunta parece nueva. Pero que al final es muy complicado no repetir temas en el MIR. Eso es algo que es prácticamente imposible. Son 200 y pico preguntas todos los años. ¿Cómo no se van a repetir temas? ¿Y qué hicieron? Pues hace poco apareció esta imagen a la que os habéis enfrentado en este simulacro. ¿Esto qué es? Otro epitelioma vasocelular. ¿De qué forma? Bueno, pues aquí en lugar de preguntarte la forma típica, la de siempre, esa lesión nodular brillante con la telangiectasia, aquí te han puesto una forma especial que se llama ulcus rodens. ¿Qué es lo característico del ulcus rodens? Es un tipo de epitelioma vasocelular donde te vas a encontrar una gran ulceración, como veis aquí, los bordes sobreelevados, como también veis aquí. Si me fijase en los bordes con más precisión, pues vería que puede haber ese brillo, puede haber también telangiectasias en los bordes, pero lo que llama la atención es eso. Y fijaros además lo que nos cuentan del paciente en la historia clínica. Nos dicen que lleva 20 años con esta lesión. Si lleva 20 años con esta lesión, habrá opciones que seguramente no serán. Fijaros, por ejemplo, la opción número 3, un melanoma maligno amelanótico. Difícilmente vas a aguantar con eso en la piel 20 años sin morirte, porque eso es mucho más agresivo que un epitelioma vasocelular. ¿Qué tienes que recordar del epitelioma vasocelular? Lo que siempre han preguntado en el examen. A lo mejor no te lo dicen aquí expresamente, pero te lo dicen indirectamente. Lleva con él 20 años. O no será entonces un tumor que dé metástasis a distancia, que dé metástasis ganglionares, etcétera. Eso es lo que te están queriendo decir, te lo están recordando con esa larga evolución sin que el paciente haya fallecido. No ganglios, muy importante, no metas a distancia, no metástasis ganglionares. Eso que habían preguntado de muchas ocasiones, de muchas maneras, al final pues te lo acaban diciendo una vez más, siempre es igual. ¿Y la respuesta correcta cuál fue? Bueno, pues la número 1, carcinoma vasocelular, forma ulcus rodens, que aquí no lo mencionan, pero que se llama así, ya os lo digo yo. ¿Cuál sería el siguiente paso lógico? Si el ministerio de alguna manera quiere volver a preguntar el epitelioma vasocelular, y lo van a hacer porque les gusta preguntar eso, ¿cómo lo harán? Ya han agotado varias posibilidades, ya no funciona lo de la pápula que tiene una telangiectasia, que es un brillo perlado, ¿qué tal? El ulcus rodens, esa imagen saben que te vas a acordar de ella, ¿qué es lo siguiente que van a hacer? Pues pueden hacer algo como lo que se ve en la pregunta número 20. Nosotros hacemos así en los simulacros.
CTO tiene que adelantarse a lo que puede ocurrir en el MIR. No somos tampoco profetas ni futurólogos, pero más o menos se puede intuir qué es lo que puede surgir. Si ya el epitelioma han agotado dos posibilidades, pues la tercera, si quieren ser originales y volverlo a preguntar cuál será, el de la pregunta número 20. Aprenderos este caso porque os puede servir de referencia y os podría salir exactamente igual si quisieran hacerlo. Pregunta número 20. Dice, varón de 60 años que desde hace 1 presenta una lesión asintomática que no cura tras tratamientos antifúngicos. ¿Cuál es la falsa con respecto a la imagen vinculada? Bueno, pues aquí tenemos la famosa imagen y nos dice, la morfología podría ser compatible con un carcinoma vasocelular superficial. Podría ser compatible. A lo mejor no has visto muchos. Puede ser que hayas visto pues, el que aparece en la fotografía que te pone el profesor en la clase de derma o en alguna foto del manual, pero no tienes mucha experiencia y es natural que no la tengas. Podría ser compatible es algo muy amplio. Podría ser compatible, fácilmente te lo puedes creer, pero a lo mejor hay alguna de las opciones que ya no podría ser tan compatible, sobre todo si ya ha aparecido en el examen. Fijaros lo que dice la opción número 2. La morfología podría ser compatible con un pioderma gangrenoso. Esa no puede ser. No podría ser compatible con un pioderma gangrenoso. ¿Y cómo lo sé? Porque el Ministerio de Sanidad ya ha puesto algún pioderma gangrenoso en el MIR. Fijaros, este es el pioderma gangrenoso con el que se estrenó el Ministerio, la primera vez que lo puso en la sección de imágenes. ¿Os parece que podría ser compatible con lo anterior? ¿Se parece en algo? ¿Qué es lo que llama la atención en esta imagen, en este pioderma gangrenoso, que es lo que estáis viendo ahora? Que es la que puso el Ministerio, insisto. Las preguntas que ha puesto el Ministerio, las preguntas que ya han salido en convocatorias anteriores a la tuya, tendrías que recordarlas nada más verlas. Ya sé que a lo mejor ahora mismo pues todavía es pronto, pero cuando ya estés cerca de tu examen tendrías que soñar con ellas. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que llama la atención de esta imagen? Aparte de que sí, da mucho asco, nos gusta, revuelve las tripas y esas cosas, bien, de acuerdo, pero ¿qué llama la atención aquí? ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo que hemos visto anteriormente? Aquí estamos viendo que está, cuidado, está ulcerada, ¿eh? Aquí vemos que hay ulceración. ¿Y qué es lo que tiene de característico el epitelioma vasocelular superficial? Un epitelioma vasocelular superficial no tiene ulceración. Si hubiera ulceración sería un ulcus rodens o alguna forma de cierta agresividad, como las comentábamos antes, pero uno superficial jamás te daría esta imagen. ¿Qué es lo que se ve aquí que llama la atención? La ulceración. El pioderma gangrenoso, si se llama así, es por algo. Hay gangrena, hay necrosis, hay ulceración en la imagen. Esto, si yo he visto las preguntas que ha puesto el Ministerio, si yo ya he visto lo que es para ellos, lo que ellos piensan cuando les dices pioderma gangrenoso, sé que esto no tiene nada que ver con la imagen que me has puesto antes. O sea, es tan importante conocer el desglose. Tienes que estudiar siempre con el desglose al lado. No solamente hacer las preguntas del desglose antes de estudiar y después de estudiar, como te decimos, no. También durante el estudio tienes que tener el desglose abierto al lado. Es igual de importante que el manual, porque te das cuenta de estas cosas. La respuesta, pues lógicamente, sería la 2. Un pioderma gangrenoso tendría ulceración. Y lo que no aparece en esta fotografía que hemos visto, la de la pregunta número 20, precisamente es eso. Aquí no hay ulceración ninguna, por eso la 1 podría ser compatible, la 2 nunca podría serlo. Pioderma gangrenoso implica úlcera. El propio Ministerio me enseña lo que le gusta en las convocatorias anteriores. 3. La morfología podría ser compatible con una enfermedad de Bowen. Podría ser compatible. ¿Qué es lo que tiene en común el Bowen con el epitelioma vasocelular superficial? Ambas son neoplasias, ambas son cutáneas y ambas, cuidado, están por encima de la membrana basal. No han sobrepasado la membrana basal, por ese motivo pues no van a llegar a ulcerar, no van a llegar a producir imágenes como las que hemos visto, ¿eh? Así que por eso, tanto la 1 como la 3 podría ser algo razonable, podría ser algo que te puedes creer. Cuidado con la 4, dice, el tratamiento sería cirugía o imiquimod tópico. Bueno, vamos a ver, esto, ya que aparece, pues lo vamos a comentar. Una lesión cutánea yo la puedo extirpar perfectamente, por supuesto, pero el imiquimod tópico, ¿qué es? ¿Qué hace el imiquimod? Esta fue la primera vez, es una pregunta que es parecida, no es exactamente igual que la que apareció en el Ministerio, pero es parecida. El imiquimod ya se ha mencionado alguna vez en las preguntas de derma en el MIR. ¿Qué hace el imiquimod? Si yo tengo aquí piel, esto es piel, y aquí tenemos en este fragmento, sin atravesar membrana basal, estos son células tumorales.
ya sea una enfermedad de Bowen, o ya sea un epitelioma vasocelular superficial, o ya sea una queratosis actínica, cualquier lesión superficial, tumoral, por encima, insisto, por encima de la membrana basal, puede ser accedida por una crema. Imiquimod tópico, imiquimod en crema, se aplica aquí, y el mecanismo de acción que tiene el imiquimod es atraer células del sistema inmune, van a llegar aquí linfocitos de la inmunidad, y atraídos por este imiquimod, se van a dar cuenta de que estas células de aquí son malignas y van a luchar contra ellas y por un mecanismo inflamatorio las van a destruir. Entonces, esto se puede aplicar en neoplasias que sean superficiales, neoplasias que no hayan pasado esta membrana basal, queratosis actínicas, epitelioma vasocelular superficial, importante ese apellido de superficial, en un Bowen también podrías ponerlo, etc. Cuidado una cosa, esto nunca lo han preguntado, pero sería una pregunta con muy mala intención. Melanoma in situ. Melanoma in situ. Ya sabéis que el melanoma in situ, ese término de in situ, quiere decir que sigue todavía por encima de la membrana basal, aún no la ha perforado. ¿Sería prudente usar imiquimod tópico sobre un melanoma in situ? Eso no lo hagáis, eso no lo hagáis. Un melanoma es una neoplasia sumamente agresiva, mucho más agresiva que un epitelioma vasocelular superficial, mucho más agresiva que una queratosis actínica. Cuidado con eso. Un melanoma in situ, lo que se tiene que hacer es extirpar, se dejan menos márgenes que cuando es un melanoma que ya invade, pero no tratéis un melanoma in situ con imiquimod porque esa no va a ser la respuesta correcta. Cuidado con ese detalle. Pero lo demás, neoplasias de estirpe queratinocítica, es una queratosis actínica, o como un Bowen, o como un epitelioma vasocelular superficial, el imiquimod se lo puede cargar y te puede evitar esa cirugía tradicional. Bueno, pues nada más con respecto a esto. Importante pensar de esta manera, importante anticipar qué podría hacer el Ministerio si quisiera preguntar lo mismo pero de otra manera. Pues esto podría ser un paso lógico. El otro epitelioma vasocelular que aún no han preguntado podría ser este. Fijaros lo que a veces hace el Ministerio. El Ministerio te puede complicar mucho la vida. Las primeras convocatorias con imagen, aquello era muy sencillo. Las primeras convocatorias con imagen, ¿qué hizo el Ministerio? Electros típicos, alguna placa de tórax muy característica, alguna imagen de derma absolutamente típica. Los primeros años no eran un gran reto las preguntas con imagen. Daban mucho miedo porque eran desconocidas, porque eran nuevas, pero la gente las sacaba con cierta facilidad. Ahora mismo son mucho más complicadas. A pesar de que ya nos hemos acostumbrado a que existan en el examen MIR y la gente ya da por hecho que van a estar, ahora es cuando realmente son exigentes, porque ya han agotado todo lo fácil. ¿Y qué pasa a veces? Pues que hacen cosas como la pregunta número 22. Vamos a verla y vamos a aprender de ella. Esta pregunta también es del MIR antiguo, del MIR del desglose. Dice la pregunta 22. Una amiga suya, de 37 años, le enseña fotos de su mano derecha, que se muestra en la imagen que nos acompaña, y nos dicen que, bueno, pues que esto fue un día frío, en noviembre, y lo que vemos en la imagen, vamos a analizar, se ve que tiene los dedos blancos. Parece que esto pues va a ser un Raynaud, va a ser una vasoconstricción que automáticamente pues cesa el flujo de sangre, y están totalmente pálidos, y que pasan unos minutos y vuelve a su coloración normal. Bueno, pues esto es un Raynaud, pero mucho cuidado, mucho cuidado. Diferencia entre un Raynaud benigno, un Raynaud sin nada más, lo que se llama enfermedad de Raynaud, sin que acompañe nada más, y fenómeno de Raynaud que a veces aparece en el contexto de enfermedades sistémicas agresivas, de enfermedades reumatológicas que pueden ser serias, como una esclerosis sistémica progresiva, por ejemplo, eso puede asociar a un Raynaud. Bien, pues nos dicen que con una lupa de gran aumento vemos en el lecho ungueal lo que se aprecia a continuación. Esta pregunta fue bastante revolucionaria. Esta pregunta la gente no se la esperaba. ¿Por qué? Porque poner fotografías de una capilaroscopia en el MIR, esto era la primera vez que ocurría. ¿Qué hay que ver o qué hay que saber ver a partir de ahora? Por si el Ministerio vuelve otra vez a inspirarse. ¿Qué es lo que debería verse en una capilaroscopia normal? Si yo, con una lupa de gran aumento, con un dermatoscopio, en fin, pues amplío la imagen y veo los capilares del lecho ungueal, ¿cómo deberían ser? Lo normal sería algo así. Los capilares tendrían que formar asas, tendrían que ser más o menos paralelos entre sí, tendrían que tener un grosor parecido, todas las zonas que estoy mirando tendrían que tener más o menos el mismo número de vasos. Esto sería una capilaroscopia normal.
¿Qué pasa cuando hay una alteración en la capilaroscopia? Una capilaroscopia anormal, me voy a encontrar vasos retorcidos, sinuosos, con estrecheces, con alguna dilatación por ahí. Resulta que a lo mejor en la zona de al lado no hay ni un solo vaso, luego después aquí surgen otros vasos que también son morfológicamente anómalos. Esto es normal, esto es anormal. Por supuesto, entre esto y esto va a haber muchos casos límites, pero el Ministerio normalmente no se va a fijar en eso, no te va a poner nunca un caso límite. Lo que te va a poner, sobre todo si es la primera vez que pregunta algo, tiene que ser un hallazgo muy grosero, un hallazgo muy llamativo. Fijaros, vamos a verlo con imágenes de verdad. Esto es un esquema para ponernos en situación. ¿Cómo sería una capilaroscopia normal? Aquí lo tenemos. Esto sería lo que veríamos en un paciente sano o en un paciente que ha tenido Raynaud pero no se vincula a ningún tipo de conectivopatía de base. Se llama una enfermedad Raynaud a secas, sin tener nada de reuma aparte. Veis que hay pues bastante similitud entre unos vasos y otros. Veis que describen arcos más o menos iguales. Veis que la distribución de los vasos se reparte más o menos por igual por toda la foto. Comparemos con esto. Esto sí que no es normal. Aquí podemos ver que efectivamente pues hay alteraciones morfológicas importantes, hay fragmentos que se quedan sin vasos, hay lo que hemos dicho en la imagen de la derecha cuando he pintado el esquema. Bueno, pues esta es la diferencia entre una capilaroscopia normal y una capilaroscopia anormal. Fue la primera vez que aparecía esto en el examen. Fijaros, esta fue la imagen que utilizó el Ministerio. Nos damos cuenta que efectivamente esos vasos pues muy simétricos entre sí no son, muy uniformes no son. Mucho no se parecen a esos arcos que he pintado que eran perfectamente iguales o casi completamente iguales, ni mucho menos. Luego entonces, ¿qué tendrá esta mujer? Esta mujer, de acuerdo que un Raynaud lo tiene, pero no es una simple enfermedad de Raynaud y nada más. Tiene un Raynaud, un fenómeno de Raynaud, en el contexto de otra cosa que ya se verá, que habrá que estudiar, que habrá que pedir autoanticuerpos, que habrá que hacer las pruebas oportunas, pero esto no es algo que se pueda quedar tranquila. Por ese motivo, la respuesta correcta pues sería la opción número 1. ¿Diagnóstico más probable? Pues esclerosis sistémica, es decir, que haya algo reumatológico generalmente serio detrás de eso que le pasa a esta paciente. Resto de las opciones, la número 2, acrocianosis, no nos hubiéramos encontrado dedos blancos, nos hubiéramos encontrado dedos azules, así que esa no puede ser. Y la opción número 3, livedo reticularis, eso nunca ha aparecido en el MIR como fotografía, pero una livedo reticularis, como podéis ver ahora, por si acaso alguna vez surgiese, no tiene nada que ver. Vemos que forma como una especie de retícula, vemos que hay una imagen que es de color como eritomatoso violáceo, pero que no se parece ni mucho menos a un Raynaud. Así que bueno, pues hay que acostumbrarse a lo que ha caído, a lo que pudiera caer en algún motivo, y esto se sabía que alguna vez podría surgir. ¿Por qué? Porque esto ya se había preguntado. En la era del MIR preimágenes, muchas veces lo había preguntado. ¿Qué pasa si me encuentro un fenómeno de Raynaud con capilaroscopia normal? Ningún problema. ¿Qué pasa si me encuentro un Raynaud con una capilaroscopia alterada? Descarta patologías reumatológicas de base. ¿Qué es lo que hicieron? Pues adornarlo con una foto y dar un paso más. Por eso hay que conocer la evolución del examen. Bien, pues poco más con respecto a la pregunta número 22. Vamos a dejar la sección de imagen y vamos a continuación a ver algunas preguntas de la parte sin imágenes que también son relevantes y que vamos a comentar un poquito.